Dios les bendiga, la paz del Señor con cada una de nosotras en el nombre de Jesús. Qué bueno que estamos por aquí en una nueva entrega, en un nuevo tema sobre este capítulo tan interesante, el capítulo 7 de nuestro libro de Hebreos, que es el libro que en esta ocasión estamos profundizando, estamos escudriñando todos los lunes a las 8 de la noche, hora República Dominicana. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor porque nos permite entender y recibir su revelación escrita y que la podamos poner por obra y que podamos incluso enderezar nuestros caminos y podamos también permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas. Damos gracias al Señor por eso. Así que vamos a orar. Antes de empezar, vamos a darle las gracias al Señor por este tiempo. Y bueno, vaya buscando ahí su lápiz, su libreta, su Biblia, porque vamos juntas a adentrarnos, ¿verdad?, en las profundidades de lo que continúa con nuestro estudio. Gloria a Dios. Señor, gracias te damos infinitas gracias, porque en tu amor y en tu misericordia nos permite una vez más estar por aquí. Gracias por permitirnos en la virtualidad, en la distancia, aún así estar unidas en propósito, Señor, y estar unidas en este escudriñar y en este profundizar de tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga revelando a nuestras vidas todo lo que necesitamos en este tiempo, Señor, para poder cumplir tu voluntad. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ella es la que trae vida y trae cambios importantes en nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, como ya saben, esta sería nuestra tercera entrega dentro del capítulo 7, porque es un capítulo que, bueno, desde que estábamos escudriñando el capítulo 2 y luego el 5, veíamos que nos íbamos a adentrar en este. Y luego ya que estamos aquí, vemos que el escritor se ha tomado su tiempo para irnos revelando aspectos importantes del sacerdocio de Cristo en referencia con el sacerdocio de Melquisedec, para que podamos entender que todo en Dios tiene un orden y que Dios así lo estableció para que entonces Cristo pasara a ser nuestro gran sumo sacerdote y que no haya necesidad de hacer más nada luego de él, porque en él se perfecciona el sacerdocio. Gloria a Dios. Y bueno, voy a pasar a compartir nuestro recurso visual para que, ¿verdad?, juntas podamos ir adentrándonos en esta parte. Hoy vamos a ver los versículos del 11 al 16 y vamos específicamente a entender cómo es que ahora, luego de todo lo que hemos visto, surge la necesidad de un nuevo sacerdocio. Todo lo que hemos visto sobre lo que se hacía según el orden de Leví, según el orden de Aarón, nos muestra ahora que Dios estaba mostrando que era necesario un nuevo sacerdocio. Vamos a ver cómo el escritor, ¿verdad?, de los Hebreos empieza a desglosar esta parte. Vamos a leer la porción bíblica primero. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, en el nombre de Jesús. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y abre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, cierro paréntesis, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec
se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¡Wow! O sea, nosotras nos extrañamos, o sea, nos maravillamos de lo que hemos visto en los primeros 10 versículos, pero estos que vamos a ver hoy es como que, wow, pensábamos que no podía venir un poco más, pues sí, hay más, gloria a Dios. Y vamos a iniciar, ¿verdad? Con la primera parte. Recuerden que siempre dividimos los versículos para así poder entender la revelación que nos trae cada uno. Y vamos específicamente aquí en el 11, porque si la perfección fuera por el sacerdocio levítico que fue entregado fuera al pueblo por medio de la ley y que fue entregado en el antiguo pacto, si ese fuera perfecto, entonces no habría necesidad de que se levantase otro sacerdote. Y según el orden de Melquisedec, que si en caso se debió de levantar algún otro, tenía que ser según el orden de Aarón. Es lo que establece este primer versículo. Y entonces, de entrada, nos damos cuenta de la imperfección, de la limitante que tenía el sacerdocio levítico. Lo hemos visto anteriormente. Pero si atento vamos a decir, a cálculos, sería, bueno, luego del sacerdocio levítico, vendría entonces el sacerdocio arónico. Entonces, ¿cómo es que no se menciona el que sigue, sino que ahora se habla de uno que no tiene nada que ver, que se encontró con Abraham mucho antes de que sus lomos tuvieran los descendientes que ya luego conocemos como las tribus? Entonces, ¿de qué habría necesidad? Y es que si la perfección pudiera venir por el sacerdocio levítico, entonces no hubiera necesidad de hablar de otro sacerdocio, ni hubiera necesidad de que tuviéramos incluso esta parte del escrito. El escritor de los Hebreos no tuviera necesidad de resaltar todo lo que hemos visto que él ha estado resaltando. Bueno, porque con el Levítico se esperaba que fuera ya el perfecto, el único, y no tuviera necesidad de venir nadie más. Sin embargo, Dios describió otro sacerdocio en Salmos 110:4 y lo vimos anteriormente. E inmediatamente Dios menciona algo diferente a lo que ha entregado en un principio. Hemos visto que es que lo anterior fue hecho para preparar lo que venía después. Y como la figura central de la obra de redención es Cristo, pues lo que vemos en el antiguo pacto son cosas, eventos, celebraciones, actividades, ¿verdad? Tipo de Cristo, hasta que Él llegara, porque en Él se iba entonces a perfeccionar todo lo demás. Entonces, el simple hecho de que Dios haya descrito un nuevo sacerdote o un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, en este capítulo de los Salmos, muestra entonces que algo falta en el sacerdocio según el orden de Aarón, que es el que viene, en cierto modo, ¿verdad?, a complementar ciertas cosas también del Levítico. Y es que Dios no establecería nunca nada que no fuera necesario, porque Él no improvisa. Él no hace una cosa primero y después se echa para atrás o cambia de parecer, sino que en todo Él tiene un orden. Así que es importante resaltar esa parte. Y que el término sacerdocio levítico simplemente describe el sacerdocio judío del Antiguo Testamento, el que estuvimos mencionando en entregas anteriores, que es una tribu seleccionada exclusiva para las actividades que tenían que ver con el servicio a Dios. Era una tribu separada solamente para eso, para que no tuviera ningún tipo de roce con otras cosas, ni otras personas, ni tuviera ningún tipo de distracción, sino solo al servicio de Dios. Entonces, también se reconoce como sacerdocio levítico porque la mayoría de las instrucciones que ellos recibieron para la buena ejecución, ¿verdad?, de sus funciones, la vemos también descritas en el libro de Levítico.
y ahí sabemos que hay muchísimas leyes que vienen a complementar la ley de Moisés, y es precisamente por eso, porque se está organizando en ese tiempo cómo han de hacerse las cosas. Entre tanto viene aquel que va a perfeccionar todas esas cosas, y es lo que entonces encontramos más adelante en Cristo. Amén. Así que también hay una parte del versículo que dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Y es que el sacerdocio del Antiguo Testamento está asociada con la ley de Moisés. Recuerden que a Moisés se le entregaron las leyes, se le entregaron los mandamientos, pero habían también registros de otras leyes que eran necesarias para la buena convivencia. Recuerden que fue un grupo numeroso de personas que salieron, ¿verdad?, a una travesía por un tiempo específico, y en ese caminar, entonces, se fueron asignando cómo debía de hacerse las cosas de tal o cual forma para que no hubiera roces, no hubiera discusiones, no hubiera situaciones, que de hecho las hubo, pero considero que estaban en menor proporción porque ya había registro de cómo habían de hacerse las cosas. Entonces, el sacerdocio no está exento de esto. También recibió instrucciones los levitas de cómo habían de hacer las cosas. Entonces, es importante resaltar que el sacerdocio de Melquisedec es asociado con Abraham, no con Moisés. Porque si fuese asociado con Moisés, entonces automáticamente Cristo es descartado, porque no nació de la tribu de Leví. Entonces tiene que venir uno de otro lugar, bajo otra dinámica, preparada, claro que sí, por Dios, para que luego, cuando llegara el momento, él pudiera ordenar a Cristo como sumo sacerdote según el orden de aquel que en un principio restablece todo. Gloria a Dios. Entonces, en el verso 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque el sacerdocio se ejecutaba bajo el fundamento de una ley, que en este caso era la ley de Moisés. Entonces, vamos a ver cómo Dios se encarga de esto. Y entonces lo vemos que se desarrolla lógicamente a partir del Salmo 11:4, porque Dios no va a introducir nunca nada nuevo que no fuese necesario, ni cuando introdujera algo iba a ser menor que lo que ya estaba. Siempre lo hacía para subir, ¿verdad?, el nivel o la dimensión de lo que previamente se estaba haciendo. Y eso es precisamente lo que hace Cristo. Gloria a Dios. Así que cuando se menciona el orden de Melquisedec, que se menciona en Salmos y en Hebreos, es porque Dios quería que se supiera, primero, que iba a haber un cambio de sacerdocio. Segundo, que él estaba autorizando ese cambio. Y tercero, estaba ya revelando de una vez por todas quién iba a ser esa persona, que ya entonces luego la conocemos como Cristo. Entonces, ¿por qué era necesario? Bueno, hablábamos anteriormente que Dios conectaba las cosas, las funciones. Dios conectaba las funciones y conectaba las personas y las actividades que se realizaban con las leyes entregadas. Entonces, si el primer sacerdocio estaba conectado a la ley de Moisés, entonces era necesario cambiar el origen del nuevo sacerdocio para que el estatus y el lugar que se le iba a dar a ese nuevo sacerdote viniera en base no necesariamente a la ley entregada al principio, sino a una ley establecida por él. Porque fíjense que en Salmos dice que él lo ha hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es que cuando Dios decreta una palabra, nadie puede entender que no lo ha dicho él o que su palabra no tiene autoridad. Así que es importante saber eso. Y aquel de quien se dice esto, haciendo referencia a Jesús, ¿verdad?, es de otra tribu,
de la cual nadie sirvió al altar. La tribu de donde viene nuestro Señor es de Judá y tenía otro tipo de asignación y estaba más orientada, luego lo vamos a ver, eh, como al aspecto de la adoración y algunos otros también puntos, pero no estaba separada para asistir, por ejemplo, a los levitas en el sacerdocio, no tenían nada que ver. Entonces, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. No hay ningún registro bíblico en el antiguo pacto en el que Moisés mencionara que de alguna forma u otra los descendientes de Judá iban a continuar o iban a complementar o iban a acompañar las funciones de los levitas. No, eso no aparece por ningún lugar. Entonces, habíamos visto anteriormente también que de acuerdo a la ley mosaica, la ley de Moisés, Jesús no podía ser sacerdote porque él estaría entonces en lo que llamamos, ¿verdad?, entre comillas, la tribu equivocada. Entonces, y aquel de quien se dice esto, que es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, entonces deja en manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, que nadie había servido al altar y que tampoco Moisés había hablado nada con respecto de eso. Entonces, visto desde ese punto de vista y con la panorámica de que siempre se tomaba en cuenta la descendencia, la tribu de la cual tú descendías, para así asignar ciertas funciones y ciertas restricciones, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Entonces, automáticamente vendría Jesús de la tribu de Judá y ahora esté diciendo, o sea, se sepa que Dios lo pone como sumo sacerdote, es lo que pudiera generar el motivo por el cual el escritor de los Hebreos le está diciendo a la población a la que fue destinataria, ¿verdad? Esta carta de que no es posible y de que por lo tanto no van a hacer lo suyo, eso no lo van a recibir. Entonces es por esto que este escritor se sienta a mostrar las evidencias de que aunque ciertamente en términos de leyes y en términos de mandatos descritos en el antiguo pacto no era posible, sin embargo, cuando Dios dice y cuando Dios renueva algo, no, la ley no puede estar por encima de Dios, sino que es Dios quien hace la ley, es Dios quien ejerce autoridad sobre todas las cosas y Él es el que entiende cuándo hay que hacer un cambio, una sustitución, una renovación de algo. Entonces, bajo la ley de Moisés, Dios ordenó específicamente que solo aquellos de la familia de Aarón podían servir en el altar del sacrificio. Y de hecho, estuvimos anteriormente en las entregas pasadas viendo cómo Aarón y sus hijos estaban desglosados en las funciones. Y también vemos que de quien se dice esto es de otra tribu, porque él no era de esa familia de Aarón, ni siquiera de la de Leví, sino de la tribu de Judá, que es de donde viene, ¿verdad?, el linaje de Jesús, y al no tener nada que ver con sacerdocio, ni estar asociado nada que ver con la ley de Moisés, entonces produce en los que, ¿verdad?, escucharon y recibieron la información cierto escepticismo con respecto a la eficacia del sumo sacerdocio de Jesús. Entonces, vemos que él no podía ser sacerdote, pero mucho menos sumo sacerdote. Sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro. Y que si no podía ser lo primero y mucho menos lo segundo, entonces había que demostrar bajo qué principio, bajo qué fundamento, bajo qué mandato o ordenanza Dios establece que sí, que él iba a ser sumo sacerdote. Y es por esto que vemos en una primera entrega en Génesis cómo Dios hace un encuentro interesante entre estos dos personajes, Melquisedec y Abraham. Y desde allá hasta que aparece Cristo ya en escena y realiza todo lo que él debe hacer para
adquirir el nombre que es sobre todo nombre y por lo tanto su triple oficio de rey, sacerdote y profeta. Entre esos dos sucesos ocurre lo que hablamos en la entrega anterior, el paréntesis abrahámico, que es donde entra toda la parte de la ley, todo lo que se tenía que hacer hasta tanto llegar a Cristo. Gloria a Dios. Y siguiendo entonces, en la parte ya de la recta final, dice, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, si vemos de manifiesto que sin los aspectos que recogía la ley no puede hacerse nada fuera de eso, ahora esto es aún más manifiesto de que sí, de que si ocurrió un evento extraordinario y fuera de lo establecido, cuando vemos a Melquisedec en Génesis, cuando ni siquiera las 12 tribus estaban en lo natural, entonces ahora lo vemos en Cristo, de que independientemente de que él no fuera de ninguna de esas tribus, él entonces le fue asignado un poder indestructible para que él pudiera ejercer a la perfección aquel oficio que en su momento fue otorgado, pero que era limitado, era imperfecto y era humano. Recuerden que si bien es cierto que Cristo es 100% Dios y era 100% hombre, había un aspecto de Dios que era necesario que él constituyera. ¿Para qué? Para que fuera eterno su sacerdocio. Porque si nos quedábamos solo en lo humano, él podía ser perfecto, pero una vez falleciera, entonces, como todos los demás sacerdotes y sumos sacerdotes que hubo en un tiempo, entonces iba a perecer. Con la muerte ahí mismo iba a perecer. Sin embargo, al Cristo resucitar y al Cristo entregar, ¿verdad? La iglesia a los apóstoles y ascender, ya su sacerdocio no se queda limitado al plano físico, sino que también trasciende al plano espiritual. Y es por esto que es indestructible, porque no hay nadie que esté por encima de él en hacer estas funciones y oficios de sumo sacerdote. Y ojo, es importante mencionar que él fue el sumo sacerdote, pero también él fue el sacrificio entregado a Dios para la redención de los pecados. Recuérdense que en ese, y voy a echar un poco para atrás para expresar esta revelación que nos da las escrituras. Cuando en el antiguo pacto venía el sumo sacerdote frente al pueblo a depositar el pecado de todo el pueblo y de él sobre un animal, entonces ese animal era, bueno, muerto con el fin de que sobre él cayere toda maldición y todo pecado y toda situación. Pero fíjense que en esa escena hay dos elementos. Está el elemento del sumo sacerdote, está el elemento del animal, por así decirlo. Sin embargo, Cristo, que vemos que de hecho Juan el Bautista lo habla, el Cordero de Dios, él viene a fungir como el único apto para entregar un sacrificio, pero a la vez es el sacrificio mismo que se va a entregar en sustitución de la ira de Dios sobre el mundo, sobre la humanidad que estaba alejada de Dios producto del pecado. Entonces, eso solamente lo pudo hacer Cristo. O sea, él se dio a sí mismo, pero también era el intermediario perfecto entre Dios y los hombres para poder reconectar el puente que el pecado había roto, había quitado desde el inicio, ¿verdad? De la humanidad. Entonces ese dato es muy importante que lo sepamos. Así que la declaración de Dios que vemos de a qué orden pertenece Cristo, lo vemos en el Salmo 110, 4, y también vemos
que ya no está basado ni en una ley, ni en una herencia anterior, sino que ahora está guardado en la autoridad y en el poder que fue dado por Dios mismo. Ya no está basado en una descendencia específica, sino que él está reasignado como sustitución perfecta de lo que se hacía, que era limitado e imperfecto. Y esto es otro dato muy importante. No es que tú vas a ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec por 10 siglos y después ya va a perecer o va a haber necesidad de volver a ser otro. No, no, no. Es que es para siempre. Es que era un sacerdocio que no iba a perecer, que no iba a debilitarse, que no iba a ser destruido, que no iba a ser sustituido, sino que él iba a servir de manera ilimitada y de manera perfecta, e incluso iba a trascender tanto lo natural como lo espiritual. Y iba a tener también la característica de eterno. Amén. Así que damos gracias al Señor porque nos permite entender esto. Porque en otras ocasiones fallecía ese sacerdote, como lo decía anteriormente, y ya el pueblo, si se hubieran terminado todos los sacerdotes, se queda sin intermediario entre Dios y el pueblo. Sin embargo, Dios, cuando hace este llamado a Cristo nuestro Señor, ya no tenemos miedo de que Él se vaya, de que Él perezca, de que Él muera o de que esté limitado a un tiempo. Ya tenemos la plena confianza de que Él es nuestro sumo sacerdote para siempre. Y por lo tanto, todas las funciones que realiza un sumo sacerdote, Él las viene a perfeccionar. Lo que se hacía en el antiguo pacto, lo viene a perfeccionar para con nosotros que somos su pueblo. Así que cuando habla también de una vida indestructible, hay una referencia que hace el autor y tiene que ver con cómo Jesús, cuando estuvo caminando en la tierra, los mismos sacerdotes, o sea, los principales sacerdotes y los ancianos, eh, buscaron entregarlo a consejo para matarlo. Y eso lo vemos, o sea, uno de los tantos puntos donde pudiéramos leer acerca de eso está en Mateo 27:1. Y dice que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, o sea, los que se suponen que deben de estar apercibidos, que sus ojos deben estar abiertos, que su discernimiento tiene que estar activo, no se dan cuenta de a quién es que le están haciendo todo eso. Pero bueno, entraron en consejo contra Jesús para entregarlo a muerte. ¿Por qué? Porque ya le estaba tocando intereses importantes, vamos a decirlo en cierto modo, del monopolio que se estaba dando entre los sacerdotes y los ancianos, porque se habían desvirtuado del propósito y la función principal que ellos tenían según su cargo y empezaron pues, ¿verdad?, a inclinarse a intereses personales y a buscar lo de ellos, no hacer lo que Dios le había enviado a hacer desde su posición. Y entre aquellos que conspiraron para matar a Jesús, entonces habían sacerdotes según el orden de Aarón. Recuerden que esto fue pasando de generación en generación, aunque pasaron muchísimos años después, cada uno de ellos tenía esa descendencia. Entonces, imagínense que los que se suponen que vienen de la descendencia de los sacerdotes de Dios eran los primeros que conspiraron. Ya ustedes pueden ver ahí la inestabilidad y la ineptitud que tenía este primer sacerdocio, que no vamos a desecharlo de un todo porque fueron las bases que Dios estableció, pero era necesario que viniera uno a sustituir de manera perfecta todo eso. Entonces, Jesús, por el poder de una vida indestructible, la cual se le fue entregada, que no solamente trascendió lo natural, sino también en lo espiritual, él mostró que él era superior y lo volvió a demostrar cuando triunfó sobre la muerte. Gloria a Jesús.
Así que le damos la gracia al Señor porque perseveró hasta el final. Primero porque lo hizo de manera voluntaria y segundo porque permaneció hasta el final y en él se vino a perfeccionar todas las cosas. Porque gracias a eso nosotros tenemos ahora libre acceso, libre entrada al Padre y tenemos un gran sumo sacerdote que no va a perecer ni va a desfallecer ni se va a cansar, gloria a Dios. Así que para la próxima entrega vamos a ver ahora cómo es esa superioridad de nuestro sumo sacerdote, es decir, de Cristo. Y para investigar, vamos a ver cuáles son las implicaciones, qué era lo que hacía un sumo sacerdote, qué era lo que realizaba, qué era lo que se llevaba a cabo en el sumo sacerdocio del antiguo pacto y vamos a aterrizarlo a Cristo. Vamos a ver qué cosas él sigue haciendo, pero qué cosas nuevas se añaden porque, ¿verdad? ¿Qué cosas nuevas se añaden en él? Porque si él viniera a hacer lo mismo, entonces no era necesario cambiar, no era necesario modificar ese sacerdocio, pero sí hubieron algunas cosas que quedaron, porque Dios siempre permanece con la misma esencia y Él va pues acomodando las cosas según las necesidades. Entonces, vamos a ver qué del antiguo pacto realiza Cristo y qué cosas nuevas se adquieren en Él. Gloria a Dios. Y le damos gracias al Señor porque, wow, de verdad que lo primero es ver este escritor mencionar y compartir tantas revelaciones. Yo entiendo que algunos sí podían entenderlo porque eran estudiosos, ¿eh? Sin embargo, el que ellos tengan conocimiento no confirmaba que ellos podían tener la revelación. Y por eso que le pedimos al Señor que cuando estamos estudiando su palabra nos permita adquirir el conocimiento, conocer acerca de Él, pero que eso lo conecte con conocerlo a Él. Porque si no lo conocemos a Él y solo conocemos acerca de Él, vamos a ser muy buenas historiadoras, vamos a sabernos todos los libros, vamos a saber muchas cosas, pero no vamos a entender lo que Él quiso revelar en esos escritos y que Él quiere hablar a nuestra vida de manera particular. Amén. Y como iglesia de Cristo. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Compartan este link, compartan el estudio. Está todo guardado en una lista, se llama Estudios de Hebreos. Y nos vemos en la próxima entrega, Dios mediante, como cada lunes a las 8 de la noche, hora República Dominicana. Así que Dios les bendiga. Si no se han suscrito al canal, pueden hacerlo. Déjennos un comentario de qué les pareció, si tienen alguna inquietud, qué ustedes opinan sobre esta parte y seguimos permitiéndole al Señor que siga hablando a nuestras vidas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y mucha paz. Amén. Gloria a Dios.